Bienvenido a esta última entrega del proyecto RFID más Visual Studio, Visual C Sharp, en el que mostraremos en esta pantalla, ya en la principal del proyecto, una tabla que se va a ir actualizando automáticamente cuando leamos una tarjeta, mostrando la hora, la fecha y el estatus de el dato que pasó la persona. Si una tarjeta ya fue pasada por primera vez, su siguiente estatus sería marcar una salida, dado que la primera vez que se pasa lo marca como entrada y la segunda debería ser una salida. Entonces, a este formulario vamos a agregar el objeto DataGridView, que es donde se van a estar mostrando los datos, y se van a agregar un par de labels para mostrar la hora y la fecha actual del equipo que estamos utilizando. Antes de todo esto vamos a solucionar o prevenir un posible error de dos maneras. Tanto vamos a poner una excepción como vamos a ocultar el objeto al que se está haciendo referencia. Y si te fijas o te habías fijado, cuando iniciábamos la lectura de las tarjetas, estas funcionan correctamente. Pero al estar aquí el botón podemos presionarlo nuevamente y genera un error porque no puede abrir otra vez una conexión que ya está abierta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es corregir esta función. Lo único que tenemos que hacer es encerrar todo este código que está aquí, el que teníamos ya originalmente en el botón, en una condición de if. Pero vamos a usar una condición negada para buscar el dato contrario a lo que estamos pidiendo. Para esto escribimos if, símbolo de admiración, el serial port 1.isOpen. Esto para que se ejecute solo cuando el valor de nuestra conexión sea diferente a abierto, o sea, la única condición cerrada. Entonces, solo cuando esté cerrada esta condición se va a ejecutar el código que esté aquí dentro y no lo va a estar ejecutando cada vez que demos clic al botón. Bien, revisamos esto. Iniciamos la lectura, lo lee correctamente, pero si damos más clics al botón, ya no existe este error. Otra forma un tanto más sencilla de hacerlo es ocultar el botón. Para eso hacemos botón 1, bueno es botón 2, punto visible, que es su propiedad de vista, igual a falso. Bien, entonces cuando demos clic al botón, este se ocultará automáticamente, lo cual ya no nos permitirá hacer más clic sobre el botón. De alguna forma prevenirá el fallo, una forma más simple, pero por ahí va a quedar. Entonces lo que va a pasar ahora es que, si recuerdas, cuando dábamos clic al botón registrar, se cerraba la conexión y ya no la podíamos abrir. Bien, para eso, evitar el fallo, vamos a ir al botón 3 y si te fijas yo aquí tengo esta línea, botón 2 punto visible igual true. Caso contrario, si no la tuviera, cuando yo dé clic a mis formularios, este inicia la lectura, pero cuando voy a registrar y supongamos que hice todo el proceso correcto, no voy a poder volver a leer la tarjeta porque me falta mi botón para iniciar las lecturas en este formulario. Bien, entonces lo que se va a hacer es que al botón 3, aquel que nos lleva al formulario de registro, vamos a agregarle la función o la línea para que el botón 2 vuelva a ser visible. Esto lo hacemos con botón 2.visible igual true. Entonces, esto lo que va a hacer es que cuando esto inicia y lee, al ir a registrar cierra la conexión, abre el formulario, pero nos muestra nuestro botón de lectura. Entonces, tanto el formulario de registro como el formulario de lectura pueden leer correctamente en cualquier momento. Bien.
Al formulario vamos a agregar dos labels, uno para la hora y uno más para la fecha. Bien, vamos a ocupar también un timer para que esto se vaya actualizando a tiempo real, y vamos a agregar el objeto donde se va a estar visualizando todos los datos que estén en la obviamente en la base de datos de nuestra función o nuestra tabla histórico. Veamos, histórico es esta. Bien, vamos a mandarla a select. Entonces ahorita la tabla está vacía. Cuando vayamos haciendo el código, esta se va a ir llenando y vamos a mostrarla directamente en el objeto que tengamos aquí. Entonces buscamos el Data Grid View y lo acomodamos a que tenga más o menos todo el espacio de la ventana. Bien. Cada vez que pasemos la tarjeta, esto se va a ir actualizando con el último dato para ir revisando que se vayan haciendo correctamente. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es en el timer 1 vamos a hacer que a cada una de sus funciones TIC, o cada vez que se cumplan los milisegundos que está trabajando, tanto Label 7 como Label 8 tengan un cambio en su función text. Empezamos con Label 7, que va a corresponder a la hora, que es .text, va a ser igual a date time.now, y entre paréntesis, bueno, aquí .toString para que haga la conversión, y entre paréntesis vamos a escribir, en este caso, hora, minuto y segundo. Esto para que lo vaya poniendo dependiendo a la hora que estemos trabajándolo. Cerramos con punto y coma, y enseguida label 8, que es para la fecha, .text va a ser igual a datetime.now igual toString, y en este caso vamos a escribir 4Y para el año, un guión medio para el mes en mayúsculas, 2M y 2D para el día. Esto lo estamos configurando de acuerdo a las exigencias o las necesidades de SQL Server. Esto porque SQL Server guarda las fechas como año, mes, día. Si nosotros invertimos por decir las Y's por las D, que cambien de lugar, nos va a mandar un error porque no coincide con la cadena o la sentencia que SQL espera. Esto nos va a quedar el error y pues ahí vamos a tener la falla. Bien, ya lo único que nos falta es que cuando se inicie el formulario, en el formulario iniciemos el timer. Para esto hacemos timer 1.start. Entonces, si esto funciona, cuando cargue el formulario estaríamos viendo la fecha y la hora en los labels que acabamos de agregar. ¿Te fijas? Tenemos la hora aquí y la fecha de este lado. Entonces, esto va a ser una parte, una parte de la línea de inserción, dado a que necesitamos la fecha y la hora para la tabla histórico. Entonces, si no tenemos esta información, pues no vamos a poder crear la cadena para insertar. Además que al mostrarlo aquí en el formulario, los usuarios saben la fecha y la hora a la que están ingresando sus tarjetas. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el código hexadecimal, el código decimal, la fecha y la hora para poder insertar los datos a la tabla histórico. Lo único que nos falta es obtener el ID de la persona. Con el ID de la persona vamos a saber o vamos a tratar de filtrar su nombre. Pero también tenemos el estado, que es una condición extra para saber si vamos a marcar el estado como entrada o como salida. Entonces, antes de poder insertar a esta tabla, tenemos que hacer un par de consultas. Una para obtener el ID de la persona que pasó la tarjeta en base a su código,
y otro para buscar u obtener y tratar de definir el próximo estado que se va a generar. Bien, entonces si pasamos la tarjeta en una fecha determinada y no se encontró un estado previo, lo vamos a marcar como entrada. Si ya pasamos la tarjeta en este día y tiene el estado o el último estado que obtengamos como entrada, el siguiente que se registre va a ser salida. Pero si pasamos la tarjeta el mismo día por tercera vez, el último estado sería salida, por lo cual hay que marcarlo como entrada. Y así lo vamos a ir filtrando en base al último estado encontrado para saber si es una entrada o una salida, aunque sean horas distintas dentro del mismo día. Bien, vamos a empezar pues con este código. Entonces, cuando damos clic a iniciar, lo único que se va a generar es la oculsión, la desaparición del botón. Va a hacer los cambios en el serial port, lo va a abrir y va a iniciar el hilo de lectura serial, que es donde vamos a incrustar o crear el nuevo código para hacer las consultas y después las inserciones a la base de datos. Bien, entonces vamos a buscar lectura serial que está aquí arriba y vamos a posicionarnos después de la lectura y la separación de las cadenas. Bien, entonces aquí vamos a crear el siguiente código. Lo primero que vamos a buscar o a hacer va a hacer la función para insertar registro. Bien, vamos a encapsularlo así solo para recordar que todo esto que esté aquí pertenece a insertar registro. Bien, entonces dentro de esto vamos a tener que buscar el ID de la persona y el valor del estado último que se haya encontrado. Entonces aquí declaramos dos variables, dos strings. Una va a ser id-persona, que va a ser igual a vacío. Y vamos a crear otra string y esa se va a llamar estado. Igual se igualará a vacío. Bien, ya tenemos las dos variables que van a funcionar dentro de todo nuestro entorno. Y vamos a empezar buscando el ID de la persona. Entonces creamos un nuevo bloque. Lo llamamos buscar ID persona. Bien, solo para recordar que todo lo que esté dentro de estas dos líneas corresponde a la misma función o subfunción para encontrar ese ID de personas. Bien. Entonces aquí vamos a primero escribir un try catch para que si da un fallo no nos bote del sistema y nos muestre cuál es el posible error. Try catch, en catch vamos a escribir, bueno, vamos a declarar exceptionX y vamos a darle un message box. .show y entre paréntesis y comillas le vamos a dar el mensaje de que no se encontró el ID de la persona. Le damos un espacio, escribimos más x.message para que nos muestre el mensaje de error que se obtuvo al fallar este try. Bien, entonces ya ahora dentro de try vamos a escribir primero que se abra la conexión. Recuerda primero instanciar el archivo conexión y lo renombramos, puede ser igual conexión, igual new conexión
paréntesis, punto y coma. Ahora escribimos conexión y vamos a llamar la función abrir, la cual nos inicia la conexión al servidor de base de datos. Requiere los paréntesis. Entonces, ahora vamos a escribir la consulta a SQL que necesitamos para traernos el ID de la tabla personas. Bien, entonces aquí podemos usar tanto el código hexadecimal como el código decimal para traernos su valor o hacer la consulta de búsqueda y que nos traiga el resto de la información. Bien, entonces para eso vamos a tratar de buscar los dos códigos para que en caso de que uno falle tengamos uno como reserva y podamos seguir buscando el dato. Para eso vamos a escribir SQL command, lo vamos a llamar comando y le vamos a decir que es igual a new SQL command y entre paréntesis y comillas vamos a escribir la consulta a la base de datos. Bien, entonces para esto vamos a primero poner el punto y coma y vamos a escribir select, esto con mayúsculas, y le vamos a decir que necesitamos únicamente el ID from personas, ¿sí? Lo único que necesitamos saber o conocer de momento es el ID que le pertenece a el código hexadecimal o decimal que se haya encontrado dentro de la consulta gracias a el formulario. Bien, entonces select ID from personas. Entonces ya con esto nos va a traer todos los datos que se encuentran en la tabla, pero vamos a filtrarlo para que solo traiga cuando coincida con el código decimal o con el código hexadecimal. Entonces a esto escribimos where y le vamos a decir que código guión bajo hex que coincida con el nombre sea igual a lo que tenemos o al label que tenemos como código hexadecimal, en este caso el label 4. Bien, entonces cuando sea igual a, tenemos que agregar dos comillas simples, dos comillas dobles, dos símbolos más y dentro de esto el valor o el objeto que vayamos a leer. En este caso es label 4.text. Entonces, después del símbolo más, la comilla doble y la comilla simple, vamos a agregar la segunda sentencia o la segunda variable para que busque dentro de la base de datos. Para esto escribimos or código dec, código guión bajo dec, coincide, sea igual a la comilla simple, comilla doble, doble símbolo más y en este caso el label 6. Bien, aquí lo que va a hacer es que va a traer el valor del ID, el ID de personas cuando el código hexadecimal sea a label 4 o en caso contrario que no coincida el hexadecimal con el label 4, el código decimal coincida con el label 6.text. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con una tarjeta nueva? Cuando pasemos las tarjetas nuevas, las que no tienen registro o no están registradas en la base de datos, no va a coincidir ni el código hexadecimal ni el código decimal. Cada una de estas tarjetas tiene un código único que no se repite, entonces no lo va a encontrar. Pero cuando pasemos una tarjeta que ya existe,
al menos uno de los dos códigos va a coincidir y con esto ejecutar la consulta. Bien, entonces aquí lo que nos falta es, después de cerrar la última comilla, vamos a poner una coma, bueno, la última comilla simple, vamos a poner una coma, bueno, de hecho son todo el juego de comillas. Al final debemos tener más, comilla doble, comilla simple, comilla doble, una coma, y vamos a decirle que utilice la variable de conexión conectar. Bien, eso que conectar es la línea o la variable que nos trae los datos de conexión al servidor. Bien, entonces vamos a escribir SQL Data Reader. Vamos a llamar a la variable que se genera como registro y le vamos a decir que es igual a comando.executeReader. Es una clase, requiere los paréntesis y punto y coma. Bien, ¿recuerdas? Comando es la variable que nos trae la consulta y el executeReader es para que la ejecute y almacene la información dentro de la variable registro. Bien, ya que tenemos executeReader, vamos a escribir un if para condicionar que si registro.read, o sea, la variable registro tiene alguna información en su variable, si registro.read, si se encuentra algún valor, id persona, nuestra variable que creamos aquí arriba, va a ser igual a registro con el subíndice en comillas dobles id. .toString. Bien, esto lo que va a hacer es que de lo que encuentre o de lo que traiga en la consulta la variable id persona va a tener el valor que se obtenga en el id. Si recuerdas, tenemos aquí este mismo id. Si tú cambiaste el nombre mediante un as o tú pusiste este nombre del id en la base de datos distinto, tendrás que cambiarlo tanto en la consulta del select como en el subíndice de lo que se encuentre en la variable de registro. Bien, entonces vamos a escribir a manera de control un else y le vamos a dar un messagebox.show y le vamos a indicar que no se encontró el id. Bien, este messagebox solo va a fungir como control. De hecho, todos los messagebox que se generen van a ser solo como control y al final los vamos a eliminar o a comentar para que no se sigan mostrando. Bien, entonces lo único que nos resta es, antes de terminar con el try, vamos a cerrar la conexión. Conexión.cerrar, para que cuando hagamos la siguiente consulta abramos nuevamente la conexión y después la cerremos, para que no se nos genere un fallo de que tenemos sesiones abiertas con anterioridad. Bien, entonces ya que tenemos este try catch para buscar el ID de la persona, podemos copiarlo totalmente. Bueno, de hecho no lo puse dentro de el espacio que habíamos fijado al principio, que era para buscar persona, y saber que de todo esto sirve para buscar ese ID. Entonces, para buscar el estado, básicamente necesitamos lo mismo. Entonces copiamos desde el comentario que dice buscar ID persona hacia el siguiente y duplicamos sin más ni más todo este código. Entonces ahora, en lugar de buscar ID persona, vamos a escribir buscar
último estado de persona. Bien, entonces ya tenemos la búsqueda del ID de la persona y tenemos la búsqueda del último estado de la persona. Entonces, podemos dejarlo así tal cual. Lo único que vamos a cambiar es aquí la variable. Si recuerdas es estado. Bueno, dice estado. Sí, corrijo, estado. Cambiamos esta variable dentro de buscar último ID o bueno, último estado. Estado es igual a registro y vamos a cambiar únicamente la consulta que tenemos aquí escrita para después cambiar este subíndice. Bien, entonces lo que necesitamos ahora es hacer una consulta hacia histórico en su campo, en su columna estado. Bien, entonces vamos a hacer aquí que estado es igual a registro en la variable o en el subíndice estado y vamos a ir acá en select. De hecho vamos a quitar toda la consulta fíjate que quede SQL command, comando new SQL command y las dos comillas vacías. Bien, entonces aquí vamos a escribir la siguiente consulta. Es un poco extensa, está un poquito compleja, pero es fácil de intuir. Entonces, aquí lo que vamos a buscar es el último registro generado. Para eso vamos a escribir select top 1 o top 1 para que traiga el único, bueno, solamente el primer registro que se encontró. Es decir, si una tarjeta o un código hexadecimal corresponde a una persona, pasó la tarjeta 6 veces en el día, solamente nos traiga el último registro que generen o el primer registro que genere nuestra consulta. Bien, entonces, si lo vamos a filtrar por fecha y por hora, nos traería el de la hora más reciente en la fecha especificada. Bien, entonces hacemos select top 1 y le vamos a decir que queremos de la tabla histórico, porque esta es una consulta cruzada. Vamos a cruzar datos de ID persona con histórico. Bien, entonces escribimos el nombre de la tabla, histórico, punto, estado, bien, esto, from, obviamente la tabla histórico, pero también de la tabla personas, porque vamos a filtrar el ID de la persona con el ID de persona que tiene la tabla histórico. Bien, por eso necesitábamos primero conocer el valor del ID de la persona que pasó la tarjeta. Entonces, ya que tenemos esto from, histórico y personas, vamos a escribir el where, que tiene unas cuantas condiciones ahí un poquito curiosas. Bien, ya que tenemos where, la primera condición va a ser que de la tabla histórico punto ID, o sea, este sea igual a, entre comillas, de hecho es ID-persona, que es esta columna, histórico ID persona, va a ser igual comillas simples, comillas dobles, espacio más, y en este caso va a corresponder al valor ID-persona, que si recuerdas es este que tenemos aquí arriba que habíamos recuperado con anterioridad.
Bien, entonces ya tenemos histórico.id persona es igual a id persona. Entonces, vamos a escribir otra sentencia, bueno, una ordenación de hecho, la cual va a ser order by o ordenación por, y vamos a filtrarlo por hora. Esto lo vamos a hacer como order by histórico punto hora con su función DSC, descendente. Bien, entonces si vamos y revisamos todo esto, vamos a revisarlo un poquito. Entonces aquí ID de persona vamos a sustituirlo por un 1. Y de momento no nos trae nada. Pero si editamos o modificamos los valores, que digamos que el ID de la persona es el 1, la fecha es la de hoy, digamos primero el año, el mes y el día, con la hora digamos 0125 y el estado es entrada. Bien, si actualizamos o ejecutamos nuevamente la consulta, nos trae el último dato. Bien, entonces ¿recuerdas? También habíamos dicho que íbamos a filtrar en base a la fecha. Entonces vamos a, después de histórico, agregar otro where para que nos traiga únicamente los de la fecha establecida en hoy. Bien, entonces para eso vamos a hacer, antes del order by, agregar un and, y vamos a decirle que en histórico.fecha sea igual 2020 06 09, esto entre comillas dado a que es una cadena. Entonces, si esta consulta funciona, dice que no lo encontró, vamos a agregarlo con comillas simples, que es la restricción de SQL, que toda la cadena de texto vaya entre comillas simples, y si lo ejecutamos nos arroja el mismo dato. Pero ¿qué pasa si cambiamos la fecha a la de ayer? No encuentra registros porque el valor que tenemos es para hoy. Entonces, siguiendo esa regla, lo único que nos faltaba aquí es antes del order by, agregar el and en nuestra consulta y escribimos histórico.fecha igual, y en este caso la tenemos en el label 8. Entonces, las comillas simples, comillas dobles, los símbolos de más, y vamos a decirle que esto sea igual a label 8.text para que nos traiga la consulta solo dentro del día correspondiente y no dentro de todas las fechas establecidas. Bien, entonces esto es lo que queda. Select top 1 de histórico.estado from histórico, personas, donde histórico.id persona sea igual a la variable id persona y histórico.fecha sea igual a label 8.text. Todo esto lo va a ordenar mediante histórico.hora en función descendente. Entonces, con la hora más cercana a la hora que tenemos actualmente es donde lo va a ir filtrando.
sino lo va a filtrar y nos lo va a mostrar dependiendo el ID que se encuentre. Que recuerdas, este ID era autoincremental y nosotros no lo controlamos. Bien, entonces ya hasta aquí tenemos las dos consultas, la que nos trae el ID de la persona y el ID del estado. Si hasta este punto escribimos un messagebox.show y entre paréntesis le damos el ID de la persona, coma, estado, nos debería estar arrojando los dos valores o las dos variables que hemos solicitado mediante consultas. Bien, ejecutamos esto. Vemos que el ID persona 1 corresponde a mi tarjeta de la persona Mateo Lira. Entonces, en teoría, si hacemos la lectura de esta tarjeta, me da el valor 1, pero no me muestra el valor del estado de la tarjeta. Bien, aquí no se encuentra el ID, pero solo me da el número de la persona que corresponde. Sin embargo, no muestra el valor de la consulta. Entonces vamos a revisar qué está sucediendo con nuestra consulta, que no arroja o no trae el valor del estado. De hecho, no, creo que no es coma, es un más. Vamos a ponerle más, comillas dobles, un espacio, más estado, para que nos muestre los dos valores con un espacio entre ellas. Inicio. Bien, ahora sí tenemos el número 1, que es el ID de la persona que pasamos, y que su último estado es entrada. Corresponden directamente con lo que habíamos traído, que la persona del ID es Mateo Lira. En el histórico corresponde a la persona con el ID 1 y su dato o su última entrada es un valor de entrada. Bien, entonces, ya que tenemos estos dos valores, ahora sí vamos a proceder a mostrar o a hacer la inserción a la base de datos de los valores que necesitamos para crear esta condición. Para ello vamos a revisar primero las tres condiciones, que puede ser que no haya un estado previo, o que el estado anterior sea entrada o sea salida. Bien, entonces para esto vamos a hacer primero los if que nos ayuden a controlar todo esto para hacer las dos funciones, tanto si está vacío, es una entrada o es una salida. Bien, entonces vamos a generar solo uno, dado que los otros tres son básicamente lo mismo. Vamos a escribir primero if, y en este caso vamos a preguntar si estado es igual a nada, a vacío, lo que representa que no se ha pasado la tarjeta en el día de hoy. Bien, vamos a crear también la condición else, en la cual escribimos la condición para que si estado es igual a entrada, tenga que guardarlo como salida, y vamos a crear la condición en caso contrario si estado es igual a salida. Bien, esto lo puedes hacer con switch case, funciona de la misma manera, pero para este caso if parece un poco más controlado. Bien, entonces tanto aquí como aquí vamos a crear y a escribir lo mismo que hagamos dentro de este primer if. Bien, entonces vamos a escribir solo este, y para todos los demás vamos a escribir lo mismo, copiar y pegar, cambiando únicamente uno de los valores que va a ser el propio estado.
Bien, entonces para esto vamos a escribir que si esto está vacío, vamos a darle un try catch. Try catch, igual sus llaves. Vamos a escribir entre paréntesis la excepción. Y vamos a darle aquí el message box .show que nos indique que hubo algún error al registrar la entrada de datos. Vamos a agregar más x.message para que nos muestre el mensaje recuperado. Bien, entonces dentro de Cache dentro del try vamos a crear otra vez la instancia de conexión a la base de datos. Si no recuerdas, es conexión, le damos el nombre conexión sin problemas, puede llevar el mismo nombre, que va a ser igual a new conexión paréntesis punto y coma. Vamos a abrir conexión punto abrir paréntesis. Vamos a escribir SQL comando igual a new SQL command y entre paréntesis y comillas la consulta a nuestra base de datos. En este caso va a ser insert into a la tabla histórico y entre paréntesis los campos que esta tabla tiene. Bien, primero es id-persona, el siguiente es la fecha, hora y estado. Bien, el primer ID no lo ponemos porque este se genera automáticamente. Enseguida escribimos values, valores, y otra vez entre paréntesis la información que vamos a estar enviando a la base de datos. Entonces recuerda que la posición tiene que coincidir con el dato que se está esperando según la consulta, dado que si le ponemos el valor de la hora al principio, lo va a tratar de insertar en el espacio que está designado para ID persona. Como ID persona es entero y el valor de la hora es una especie de cadena, no van a coincidir y va a generar un error. Bien, entonces para esto escribimos las comillas simples, las comillas dobles y los dos símbolos de más. Podemos copiar esto, dado que se va a utilizar las 4 veces, y dentro de los símbolos más escribimos id-persona, que fue la variable que habíamos generado y recuperado en la consulta. Entonces, al terminar la comilla simple, escribimos coma, pegamos otra vez nuestros símbolos y el siguiente que se espera es la fecha, que si no recordamos, la fecha estaba designada en el label 8. Entonces, dentro de los símbolos, escribimos label 8.text, una coma más, otra vez los símbolos. Ahora espera la hora, que esto estaba en el label 7.text. ¿Sí? ¿Recuerdas? Es esta parte de acá. Bien, entonces nos falta un último valor, agregamos los símbolos otra vez y en este caso vamos a escribirlo como cadena. Bien, para escribir esta cadena lo único que necesitamos son las comillas simples
Y en este caso, cuando no encontremos o cuando el valor del estado sea vacío, vamos a marcar o indicar que se registre como entrada. Bien, entonces si no hay registro anterior en la misma fecha, pero que sea con el mismo código, en una hora anterior a la actual, nos va a marcar que es una entrada. Bien, entonces termina aquí la línea. Después de las comillas dobles, recuerda, agregamos una coma y escribimos conexión.conectar. Bien, con esto terminamos la línea y ahora escribimos comando.execute nonQuery para que ejecute la consulta sin esperar datos a cambio, pero que nos recupere un estado si se ejecutó o no se ejecutó la consulta. Bien, entonces execute nonQuery, conexión, ahora la cerramos y meramente como control le mandamos un messagebox.show y le decimos que los datos se guardaron correctamente. Recuerda, todos estos messagebox los vamos a quitar al final porque no necesitamos que estén apareciendo cada vez que se lea la tarjeta. Ahora sí, porque los tenemos como control para saber si se está ejecutando correctamente. Bien, entonces después de este messagebox viene el catch y su mensaje de error. Entonces lo que vamos a hacer ahora es copiar este mismo código el resto de veces necesarias para las otras dos condiciones de try al fin del catch y lo pegamos dentro de este if estado para cuando sea entrada. Entonces aquí va a pasar que cuando tengamos el último valor registrado como entrada, lo vamos a marcar o vamos a registrar el nuevo dato, pero indicando que es una salida. Bien, entonces hasta aquí termina con esto. Solo vamos a cambiar a que sea salida y cuando el estado sea salida lo vamos a volver a marcar como entrada. Entonces hasta aquí ya tenemos todos los registros dados. Vamos a ver si funciona. Entonces recordamos que tenemos la tarjeta de Mateo Lira. Vamos a estar cotejando esto con nuestro servidor de base de datos. En histórico vamos a hacer un select y tenemos solamente este ID. Bien, entonces ejecutamos aquí la lectura. Nos dice que es entrada y que los datos se guardaron correctamente. Bien, ahora no se nos actualiza esta. Vamos a crear ese código, pero si volvemos a ejecutar esta consulta, tenemos aquí una salida. Bien, entonces recuerda que no podemos pasar la tarjeta otra vez porque esto sucedería en un caso de error que marque salida y inmediatamente marque una entrada. Entonces marco yo una tarjeta diferente. Ejecuto. Bien, no la leyó. Bien, hubo algo aquí extraño por leer la tarjeta sin tener el formulario abierto. Vamos a reejecutar. Y le damos una tarjeta que no está hasta el momento. Dice que no encuentro el ID, que su valor es 3. El valor dentro de status es nulo, no hay nada.
pero que los datos se guardaron correctamente. Entonces, en teoría, si esto funciona, al ejecutar esta consulta, tenemos el valor de la nueva tarjeta como entrada. Y si ahora yo vuelvo a pasar la tarjeta anterior, la que tenemos como último estatus de salida, me dice que su último es salida, tenemos este, y enseguida me va a generar con el mismo ID 1 una nueva entrada, o eso debería suceder. Bien. Vamos a... Dice que no encuentro el ID, datos correctos. Esto fue una entrada. Y debemos tener una nueva entrada y una nueva salida, que es esto. Bien, entonces, de acuerdo a esa última salida, vamos otra vez a tomar el ID 1, que es una salida, y esperemos ahora nos guarde un nuevo valor de entrada. Bien. Al parecer solo no lo encuentra con el ID 1. Debe ser un nuevo valor del ID, pero con una entrada al final. Vamos a marcar otra tarjeta que ahora debe ser una salida. Entonces nos debe de generar un nuevo registro con el ID 3 como salida. Pero no está marcando las salidas. Vamos a revisar el código para el caso que ok, entonces si el estado es nulo, ya vimos que si lo genera. Va a preguntar si estado es igual a entrada. Insert histórico, values, coma, salida. Cierra conexión. Non-query. Y vamos a limpiar la tabla y hacer una prueba completa. Entonces escribimos delete from histórico para que borre todos los datos. Ok, no seleccioné la base de datos. Ok, entonces ya tenemos ahí la base de datos limpia y vamos a revisar paso a paso que puede estar fallando. Bien, entonces no hay ID, es 4, se registró. No hay ID, es 1, se guardó. Revisamos la base de datos y están los dos. Ahora vamos a marcar las mismas salidas. El 4 es una entrada, el dato se guardó correctamente. Está ahí el valor 4, vamos a ver el valor 1. Es entrada, el dato se guardó correctamente. Ejecutamos y están correctos. Ahora vamos a registrarlos. No se encontró, se guardó. Vamos a pasar las dos anteriores. Era salida, debió habernos guardado algo nuevo. Y el problema está al registrar las salidas. Entonces vamos a buscar if estado es igual a salida, que vemos que es una S minúscula y debería ser una S mayúscula. Bien,
Entonces vamos a ver el último ID generado. Salida. Los datos se guardaron correctamente. Y ahora, después de este ID persona 1 con salida, debería generarse un ID persona 1 pero con entrada, con el valor 54. Bien, ahora en el 55 vamos a poner el ID de la persona 4 que lo marque como entrada. Vemos el 4, su último ID es salida, que es esta línea 51, y la 55 debería ser con ese mismo ID 4 pero como entrada. ¿Vemos? Entonces, hasta aquí esto ya está correcto, ya se están registrando todos los valores. Ahora vamos a crear las líneas, la consulta, para llenar la tabla. Bien, entonces, último estado persona, vemos insertar el registro, que se nos perdió por aquí su línea, que debería ser después de esta, no, con esta línea, la del Elsa. Entonces aquí es insertar el registro, y dentro de este mismo espacio, de estas mismas líneas, vamos a crear la consulta para mostrar la tabla que que tenemos ahí, para mostrar todos los datos de la misma fecha. Bien, entonces vamos a escribir aquí un espacio, llenar tabla, esto meramente como control. Y dentro de ello vamos a escribir lo siguiente, todo dentro de un try catch. Exception X, y vamos a darle un message box. Vamos a decir que ocurrió algún error, más x.message. Bien, ahora S mayúscula, dentro de try vamos a instanciar otra vez la conexión, conexión, puedes cambiar este nombre a como tú quieras, y esto va a ser igual a new conexión punto, bueno, los paréntesis, punto y coma. Ahora escribimos conexión punto abrir para que establezca la conexión al servidor, y vamos a escribir SQL command comando igual a new SQL command paréntesis comillas, y dentro de esto escribimos la consulta a la base de datos, y vamos a hacer algo un poco complejo. Vamos a decirle select de histórico punto hora, y lo vamos a renombrar as hora con mayúscula, meramente para darle formato. Vamos a hacer histórico punto fecha as fecha,
vamos a hacer también histórico.estado as estado y por último vamos a hacer personas.nombre as nombre. Vamos a agregar la sentencia from la tabla histórico, coma, personas, que son las dos tablas que interactúan en esta consulta. Vamos a escribir el where, donde histórico.id-persona se iguala personas.id. Bien, ahora que tenemos este personas ID, vamos a escribir and histórico.fecha sea igual a nuestro valor de fecha, que era el label 8. Entonces aquí agregamos las comillas simples, las comillas dobles, el símbolo de más con label 8 .text. Bien, entonces ya con eso estamos filtrando que se los traiga solo en la fecha activa o la fecha de hoy. Le vamos a escribir order by histórico.hora en su función descendente o desc. Bien, al final agregamos coma conexión punto conectar. Con esto ya en teoría debería estarse trayendo toda la información que tiene la tabla histórico, al menos en la fecha de hoy o en la fecha activa a la que está el formulario abierto. Bien, entonces después de esto, después de la consulta, vamos a escribir SQL Data Adapter a un adaptador de base de datos. Vamos a llamar adaptador y esto va a ser igual a new SQL Data Adapter, paréntesis, punto y coma. Ahora escribimos que adaptador es igual, bueno, adaptador.select command igual a comando, que es nuestra consulta anterior. Bien, punto y coma. Vamos a escribir data table, un data table con el nombre de tabla, que va a ser igual a new data table, paréntesis, punto y coma. Escribimos ahora adaptador.fill para que se llene de datos de información y entre paréntesis el valor de tabla, que es nuestro data table acoplado a la base de datos. Bien, fill tabla. Enseguida escribimos data grid view, en este caso es el número 1. Si tú le cambiaste el nombre al objeto, pues tienes que cambiarlo aquí también, pero como lo dejamos de stock, es data grid view 1.data source, va a ser igual a tabla. Sí, que es todo lo que se arroja o se muestra de nuestra consulta SQL. Bien, entonces la siguiente línea es SQL Data Reader, registro, que va a ser igual comando punto
execute reader. Bien, entonces hasta aquí termina con este código. Lo siguiente, pues cerramos la conexión, conexión.cerrar, y empezamos con la finalización del try catch. Y vamos a comprobar que después de leer una tarjeta aparezcan los datos. Continuamos, iniciamos aquí, entrada, se guardó, ha ocurrido un error en la columna nombre, esto está mal escrito. Entonces vemos en histórico as hora, histórico as fecha, histórico estado, aquí, persona.nombre. Continuamos, inicia, entrada correctamente, y tenemos aquí los registros. Si te fijas aquí aparece como primer registro el de las 256, y si revisamos la base de datos, su último registro es el de las 256. Entonces con el order by desk lo que estamos haciendo es que se muestre invertido, que el último sea el primero y el primero sea el último. Bien, entonces si paso yo una tarjeta diferente, te fijas aquí el nombre es este, ahora se generó el nuevo registro. Bien, entonces no puedo pasar yo otra vez la misma tarjeta. Si la detecta, no va a haber cambio en los datos hasta que yo pase una nueva. En este caso no se encuentra el ID, dice que es el 2, no hay estatus, se guardó correctamente y aquí está nuestro registro. Ahora tenemos que hacer unas acciones al objeto, dado que si yo doy doble clic lo puedo alterar. Bien, entonces vamos a nuestro formulario y vamos a seleccionar el data grid y sus propiedades. Vamos a buscar primero una que es read only, la vamos a pasar a true para que solo sea lectura y no sea permitido escribir. Vamos a los allows y todos los vamos a pasar a false. ¿Para qué? El usuario no pueda borrar, el usuario no pueda agregar columnas, el usuario no pueda borrar, el usuario no pueda moverlas para cambiar su tamaño, ni en lo ancho ni en lo alto. Bien, entonces la siguiente vamos a buscar es column mode. De hecho es la auto size, aquí auto size columns mode, y la vamos a pasar a fill para que en lugar de que nos ocupe la mitad de la tabla se utilice la tabla completa. Bien, entonces antes de continuar vamos a borrar todos los mensajes anteriores, todos los message box, exceptuando los que vienen dentro de los catch. Bien, entonces buscamos el ID y vamos a decirle, en este caso no le indicamos que no se encontró el ID, simplemente que lo deje pasar, pero dejamos el message box del catch para saber en qué está fallando. Igual este message box donde no se encontró el ID lo vamos a comentar, dejamos el del catch, este que tenemos como control para ver los dos valores también lo quitamos, y en todas las inserciones vamos a quitar el del try donde se guardaron los datos correctamente. Bien,
Esto para que simplemente se lea la tarjeta y se agreguen los datos sin mayor restricción. Bien, vamos a ver si esto llega a funcionar. Continuamos. Inicia la lectura. Está el último dato a las 3. Un siguiente dato, 3:34, 3:39 segundos, 3:43, y ahora vamos a marcar las entradas de estos últimos valores. Bien, entonces todo esto se va a ir generando y se va a ir llenando conforme se vayan haciendo las lecturas de las tarjetas. No hace falta hacer más. Te digas, ya ocupa todo el espacio, pero yo no puedo cambiar el tamaño aquí. No puedo cambiar más que este otro tamaño, pero no en las columnas. Bien, entonces no puedo yo tampoco ya editar o modificar alguna de los datos. Y bien, hasta aquí termina esta serie de videos, este proyecto de forma básica. Ya si tú requieres hacer cambios estéticos, agregar campos, quitar campos, hacerlo estéticamente más visible, pues ya son cosas que te corresponden. Pero hasta aquí este es el proyecto sencillo, donde registramos valores de tarjetas nuevas a la base de datos, y después de escanearlas agregamos como si fuera un checadura industrial para una fábrica o para clases, un pase de lista, ¿sí? Marcando si está haciendo una entrada o está haciendo una salida el personal. Bien, entonces hasta aquí termina esta serie. Nos vemos quizá en otro video.